Para dar un repaso de lo que vimos hasta ahora en Física 4, ¿verdad? Primero en el capítulo 1 habíamos hablado sobre la carga eléctrica, después en la siguiente clase empezamos a ver un poco lo que era eh, el campo eléctrico, cómo se calculaba ese campo eléctrico, que las cargas eléctricas tenían una forma de interactuar entre ellas, que era la fuerza eléctrica, y que esta fuerza eléctrica era producida, ¿verdad?, por el campo eléctrico. Eso vimos ahí en el capítulo 1. Y después en el capítulo 2 vimos la ley de Gauss, que es una forma de calcular el campo eléctrico producido por conductores. Eh, Hay una forma de calcular el campo eléctrico que es para cargas puntuales, y esas cargas puntuales podemos otra vez transformar y hacer de forma diferencial para cuerpos, ya sea lineales, ¿verdad?, que podemos considerar como puntuales, que sería esta ecuación, ¿verdad? Y en el caso de cuerpos de tres dimensiones, generalmente esferas, ahí entramos a lo que es la ley de Gauss, ¿verdad?, que fue lo que se vio en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 vamos a hablar un poco de lo que es el potencial eléctrico, ¿verdad? Y para hablar del potencial eléctrico, primero tenemos que conocer lo que es la energía potencial eléctrica. Así como en la física mecánica, nosotros tenemos una energía potencial, que en ese caso es energía potencial gravitatoria. En el caso de las cargas eléctricas y el campo eléctrico, vamos a tener lo que es una energía potencial eléctrica, ¿sí? Vamos a hacer mucha de esa semejanza para que se pueda entender bastante bien, ¿sí? Nosotros estamos en la Tierra tenemos un campo gravitacional, y dependiendo de la altura que nos encontremos con respecto al suelo, tenemos una energía potencial gravitatoria. En el caso de la energía potencial eléctrica, en vez de un campo gravitacional, vamos a tener un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es el que va a definir, según un nivel de referencia, mm, con la carga eléctrica que tenga cada cuerpo, nos va a definir una energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces, al tener nosotros una energía potencial eléctrica, así como teníamos una energía potencial gravitatoria, podemos tener lo que llamamos un trabajo, ¿verdad? Que si nos acordamos, ¿verdad?, de física mecánica, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? La fuerza que desplaza un cuerpo a una distancia X, ¿verdad? En el caso de la energía potencial eléctrica, también podemos tener este trabajo si es que la fuerza que realiza ese trabajo es una fuerza eléctrica. Y ese trabajo, como es realizado por una fuerza eléctrica, podemos decir que es realizado por el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el trabajo realizado por el campo eléctrico es el producto de la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿verdad?, por la componente de desplazamiento en la dirección de la fuerza. Y es exactamente igual que lo que nosotros tenemos conocido ahora en concepto de trabajo, solamente que en vez de una fuerza que es igual a masa por aceleración, tenemos que es una fuerza eléctrica que es igual a la carga por el campo eléctrico en el que se encuentra esa carga ahora. Entonces ahí nosotros definimos ese trabajo que realiza la carga, la fuerza eléctrica o el campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, esta fuerza que es ejercida sobre esta carga que se encuentra en nuestro campo eléctrico, como se ve ahí en el dibujito, este punto rojo es una carga que tiene una carga Q sub 0. Esa fuerza es conservativa, por lo tanto ese trabajo es independiente de la trayectoria y se puede representar como energía potencial. Entonces ese trabajo que realiza esa fuerza es un tipo de energía que es la energía potencial eléctrica, ¿verdad? Que tiene esa forma, ¿verdad?
obviamente sería Q por E, que esto sería la fuerza, y esta componente I sería la distancia, ¿verdad?, que se traslada esa carga eléctrica. Entonces acá nosotros tenemos una ecuación que es muy similar a lo que vimos en física mecánica, que el trabajo es igual al negativo de la diferencia de energía potencial. Eso quiere decir que es igual al negativo de la energía potencial de la carga en un punto B menos la energía potencial de la carga en un punto A. Quiere decir que esa carga se trasladó de A hasta B. ¿Sí? Y ahí tenemos una relación que dice que la energía potencial aumenta en dirección opuesta a la fuerza eléctrica y la energía potencial disminuye en la misma dirección que la fuerza eléctrica. Entonces, básicamente la energía potencial eléctrica se define de la misma forma que se definía la energía potencial gravitatoria. Y vamos a ver más adelante cómo podemos simplificar mucho más este uso de la energía potencial eléctrica. Y todas estas ecuaciones que vimos acá son ecuaciones que se utilizan para cargas puntuales, ¿sí? Para cargas puntuales. Bueno, y vamos a ver un ejercicio ejemplo para entender rápidamente lo que acabamos de ver, que es la energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, nos dice que tenemos 4 electrones que se localizan en las esquinas de un cuadrado de 10 nanómetros de lado, con una partícula alfa en su parte media, ¿sí? Entonces, se ve ahí el dibujo, este punto negro que se ve acá en el centro es la partícula alfa. ¿Qué es lo que tiene en particular esta partícula alfa, valga la redundancia? Es que su carga es igual al doble de la carga del electrón. Lo que nos pregunta el enunciado es cuánto trabajo se necesita hacer para mover la partícula alfa al punto medio de uno de los lados del cuadrado. Bueno, entonces, lo que nos pregunta es cuánto trabajo hay que hacer para mover la partícula alfa desde este punto que vamos a llamarle punto A a este punto que le vamos a llamar punto B, ¿sí? Entonces, el trabajo para mover la partícula de A a B es igual al negativo de la varianza de la energía potencial de A con respecto a B. Y eso podemos decir que es igual, como vimos en la fórmula de arriba, la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es calcular la energía potencial que va a tener esa partícula alfa en el punto A y calcular la energía potencial que va a tener esa partícula alfa en el punto B y hacer esa diferencia para poder obtener ahí el trabajo que se va a realizar, el trabajo que es necesario realizar. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál era la fórmula de energía potencial? Vamos a calcular primero en el punto A. O en el punto B, ¿verdad? Puede ser de la misma forma. Es la carga por el campo eléctrico por la distancia de la carga eh, al, a la que se va a mover, ¿verdad? La distancia a la que se encuentra según nuestro punto de referencia, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros no tenemos acá? Nosotros no tenemos el campo eléctrico. Este campo eléctrico tenemos que calcular de alguna u otra forma. Y esa forma de calcular el campo eléctrico tenemos que definir según la situación que tengamos, ¿verdad? En este caso estamos trabajando con cargas puntuales. Entonces, como estamos trabajando con cargas puntuales, sin ningún problema podemos nosotros aplicar la fórmula del campo eléctrico para cargas puntuales, que era esta, ¿verdad? K por Q sub 0 dividido R al cuadrado, ¿sí? Pero este campo eléctrico es producido por ¿qué carga?
como lo que nos está preguntando el ejercicio es la energía que se necesita para mover o sea, el trabajo que se necesita realizar para mover esta partícula alfa, las cargas que están, que están produciendo ese campo eléctrico que hace el trabajo son los electrones. Entonces, esos cuatro electrones que están en cada esquina son los electrones que están generando un campo eléctrico y ese campo eléctrico es el que va a hacer el trabajo de mover la partícula del punto A al punto B, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y para calcular el campo eléctrico total, lo que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico que produce uno y sumar esos campos eléctricos, ¿sí? Sumar los campos eléctricos que produce cada uno de esos electrones para tener el campo eléctrico resultante, ¿sí? Y nosotros necesitamos el campo eléctrico en este punto A, porque en ese punto es donde queremos calcular la energía, y el campo eléctrico en este punto B, porque en ese punto es también donde queremos calcular la energía. Entonces, para calcular el campo eléctrico, vamos a necesitar nosotros la distancia de ese punto A cada una de las partículas y la distancia de ese punto B a cada una de las partículas también. Entonces para eso definimos, ¿verdad?, esas distancias que están ahí dibujadas, R1, R2 y R3. R1 vamos a utilizar para calcular el campo eléctrico en el punto A. Como en el ejercicio nos dice que está ubicado en la parte media, o sea, está en el centro, al calcular la mitad de la diagonal, esa distancia es la misma para cada una de las partículas, ¿sí? Entonces, fácilmente nosotros podemos decir que esta distancia es raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería porque está en el punto medio, entonces esta distancia que está acá es 5 nanómetros. Entonces, por eso es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Se forma un triángulo rectángulo, ahora como un cuadrado. Se forma eso, ahora. Y 5 por 5 más 5 por 5 es 50 y vamos a dejar nomás raíz cuadrada de 50 nanómetros. Bueno, ahora para calcular el campo eléctrico en el punto B, ahí vamos a tener dos distancias. Esta distancia R2, que va a ser la misma también para el otro electrón, que sería esta distancia, ahí. Y luego la distancia de R3, que sería la misma para los otros dos electrones. Sería así. Esas ambas distancias son R3. Entonces vamos a calcular esas dos. R2 en este caso va a ser simplemente 10 dividido 2, que sería 5 nanómetros. Y luego está R3, que tenemos que hacer de nuevo una relación trigonométrica, que podemos hacer 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. En este caso va a ser 125 nanómetros. Entonces ahí nosotros tenemos todas las distancias que vamos a necesitar para poder calcular nuestros campos en esos puntos. Ahora, una vez tenida esas distancias, podemos calcular los campos y una vez que tenemos los campos podemos calcular la energía potencial eléctrica. Pero vamos a hacer todo junto ya para cortar un poco el ejercicio. Y si nosotros esta relación de campo eléctrico introducimos en lo que viene siendo la ecuación de la energía potencial eléctrica, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la energía potencial eléctrica es igual a K por Q por Q sub 0 sobre R cuadrado por I, ¿verdad? Que en este caso I sería igual a R por I. Entonces ahí
este, esta distancia I que nosotros tenemos sería igual a R, ¿verdad? ¿Por qué sería igual a R? Porque esto, o sea, esta distancia I que nosotros tenemos es la distancia de referencia de este punto con respecto al punto que me produce el campo eléctrico. Y yo voy a calcular la energía potencial eléctrica que me produce este electrón de esta esquina, a ver si se resalta. Esa energía potencial eléctrica que me produce ese electrón. Después voy a calcular la energía potencial eléctrica que me produce este otro electrón. A ver si se pinta también. Este otro. Y así con cada uno, ¿verdad? Voy a calcular cuatro energías potenciales en el punto A. Y por el principio de superposición voy a sumar todas esas energías y la resultante va a ser la energía potencial en el punto A. Entonces es por eso que esa distancia I es igual a la distancia R. Entonces nosotros podremos simplificar estas dos distancias. Entonces vamos a calcular primero la energía potencial en el punto A, que va a ser K, y vamos a ir viendo para cada uno de los electrones, ¿verdad? En este caso va a ser Q, va a ser la carga del electrón, que sería E, por Q sub 0, que es la carga de la partícula alfa, que va a ser dos veces el electrón, dividido la distancia R, que en este caso es R1. Eso es para un electrón. Pero como esa distancia R es la misma para los cuatro, y la carga del electrón es la misma, porque son cuatro electrones, entonces esta energía potencial podemos multiplicar por 4. Y ahí tenemos la energía potencial en el punto A. Ahora vamos a ver para el punto B. A ver, la fórmula de energía potencial, hay que usar el signo de las cargas o solo su módulo. Tenés que usar el signo de las cargas. Tenés que usar el signo de las cargas. Eso es muy importante también. Gracias por preguntar. Tenemos que usar el signo de las cargas para poder calcular la energía potencial. Bueno. Ahora, para el punto B, tenemos que calcular cuál es la energía potencial en el punto B. Para el punto B vamos a tener K por E por 2 veces E dividido la distancia R2. Y como tenemos dos electrones que están a esa misma distancia, disculpen, ustedes siguen viendo mi pantalla, pero en breve van a dejar de ver. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito y ya voy a conectarme de nuevo porque estoy acá con un problema.
estoy teniendo problemas para conectarme. Ahora sí. Bueno, ahí están viendo mi pantalla otra vez. Disculpen, en serio, no sé por qué pasa eso. Y vamos a volver a desarrollar el ejercicio. Bueno, como le estaba diciendo, tenemos que calcular ahora la energía potencial en el punto B. ¿Sí? La energía potencial en el punto B es la suma de la energía potencial producida por cada una de las cargas eléctricas que están en las esquinas del cuadrado, ¿verdad? En este caso, primero vamos a ver las que están a una distancia R2 del punto B. Y como les dije, sería K por la carga del electrón por la carga de la partícula alfa dividido la distancia del electrón al punto B, que sería R2. ¿Sí? Eso es para un electrón. Pero como tenemos dos electrones que están a una distancia de R2, es por eso que esta expresión podemos multiplicar por 2. Ahora le tenemos que sumar la otra parte que sería la energía potencial producida por los otros dos electrones. Vamos a ver cómo sería. Sería K por la carga del electrón por la carga de la partícula alfa dividido la distancia, que en este caso sería R3. Y como tenemos dos electrones que se encuentran a una distancia R3 del punto B, entonces multiplicamos esto por 2. Y ahí tenemos lo que es la energía, o sea, potencial en A y la energía potencial en B. Y como dijimos al comienzo del ejercicio, como el ejercicio nos pide el trabajo para mover la partícula alfa de A a B, nosotros tenemos que hacer la diferencia de la energía potencial de B menos la energía potencial en A. Y el negativo de esa diferencia sería el trabajo que tiene que realizar nuestro campo eléctrico para poder mover la partícula alfa de A a B, ¿verdad? Y ahí básicamente ya tenemos todo, es cuestión de meter en nuestra calculadora y ahí nos va a salir un resultado numérico, ¿verdad? Eh, que sería en este caso potencial de A menos el potencial de B. Entonces ya le voy a dejar a ustedes que verifiquen, ¿verdad? Y que desarrollen bien esto para poder avanzar. 6,08 por 10 a la menos 21 joules. Como sabemos, la energía se mide en joules, entonces, en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, esa sería la energía que se tiene que realizar. Bueno, ¿entendieron cómo calculamos este trabajo? ¿Entendieron cómo, principalmente cómo calculamos esta energía potencial en el punto A y esta energía potencial en el punto B? ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, gracias. Vamos a ver mejor esta fórmula eh, a continuación. Esa fórmula que utilizamos recién es la energía potencial de dos cargas puntuales que se ve acá. Que voy a hacer de nuevo esta demostración por si alguien no entendió y no se animó nomás a poner ahí, ¿verdad? Este es el valor de K por ahí, si todavía no se acostumbran a ver, 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0 es el valor de K, que generalmente podemos usar 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Bueno, la energía potencial es igual a la carga sub 0 por el campo eléctrico por la distancia,
Si nosotros tenemos una carga acá que está cargado positivamente, me produce un campo eléctrico E. Y yo quiero determinar en este punto P la energía potencial. Este punto P se encuentra a una distancia R. Entonces, yo puedo decir que este punto P tiene una energía potencial que es igual a esto. Ahora, ¿cómo podemos hacer que cambiar, transformar esta fórmula a la que tenemos ahí a la izquierda? El campo eléctrico para una carga puntual es igual a K por la carga Q. Esta vamos a decir que tiene una carga Q, ¿sí? Y acá nosotros vamos a poner una carga de prueba Q sub 0. Entonces esa carga de prueba Q sub 0 por Q dividido R cuadrado es mi campo eléctrico. Entonces si yo esto reemplazo en esta fórmula, voy a tener lo siguiente. Aquí me equivoqué. Muy bien. Este es el campo eléctrico de una carga puntual. Bueno, entonces, si yo reemplazo en esa fórmula, lo que voy a tener es K por, bueno, voy a reemplazar en orden. Q sub 0 por el campo eléctrico, que es K por Q sobre R cuadrado, y esto multiplicado por R. Acá se me va a simplificar esto. Y voy a tener la ecuación de la izquierda, que es K por Q sub 0 sobre R. Donde K es 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0. ¿Sí? Así es como de dónde sale esa fórmula, ¿verdad? Es reemplazar en la fórmula que ahora conocemos con una fórmula que antes conocíamos, que es la del campo eléctrico para cargas puntuales. Bueno, ahora, otro concepto que ya vimos en el ejercicio pasado es la energía potencial con varias cargas puntuales, ¿sí? Donde teníamos nosotros un punto donde queríamos determinar la energía potencial, que sería el punto A o el punto B, y teníamos una configuración de cargas que eran en este caso los electrones que estaban ubicados en la esquina de un cuadrado de lado 10 nanómetros. ¿Cómo se calcula la energía potencial? ¿Y cómo hicimos nosotros? Hicimos por principio de superposición. Calculamos la energía potencial de cada uno de esos que producía cada uno de esos electrones y después sumamos de forma algebraica. Así como había preguntado la compañera, tenemos que utilizar las cargas con sus signos y ahí nos va a salir una energía potencial con un signo. Y tenemos que hacer una suma algebraica que sería sumar teniendo en cuenta esos signos, ¿sí? Y esta sería una ecuación general de eso, ¿verdad? Que explica más o menos lo que hicimos. Acá más que nada se sacó factor común lo que viene siendo la carga Q sub 0, que en el caso del ejercicio era nuestra carga Q sub alfa, ¿verdad? De la partícula alfa. Y este 4pi por epsilon sub 0 sería 1 sobre eso, es la K, ¿verdad? Y lo que nos queda es cada una de las partículas dividido la distancia a la que se encuentra de la partícula Q sub 0. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entiendo muy bien si la energía potencial es de la partícula o es del sistema. Bueno, ahí es una muy buena pregunta la que hiciste, porque ahí vamos al siguiente paso, que es la energía potencial del sistema. ¿Sí? Este caso que yo les expliqué recién es la energía potencial en un punto dado. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el ejercicio, ¿qué es lo que queríamos calcular? La energía potencial en el punto A. Después que calculamos la energía potencial en el punto B. ¿Sí? O sea, son energías potenciales en puntos determinados, ¿verdad? Ahora, lo que vos dijiste, la energía potencial del sistema se calcula de otra forma, ¿sí? Y es lo que está acá resaltado en un rectángulo
de borde rojo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta configuración de cargas que se ve ahí en el dibujo. Tenemos tres cargas eléctricas, Q1, Q2, Q3, todas diferentes, ¿sí? Se encuentran a esas distancias, ¿verdad? R1, R2, R3 del, de nuestra carga de prueba, ¿verdad? Q sub 0. La energía potencial implicada en el arreglo de cargas, la energía potencial total U, es la suma de las energías potenciales de interacción para cada par de cargas. En castellano, ¿qué quiere decir eso que dice ahí, verdad? Quiere decir que lo que tenemos que tener en cuenta es la energía potencial que tenemos, o sea, que tiene esta carga con respecto a las otras dos, más la que tiene esta carga con respecto a las otras dos, más la que tiene la otra carga con respecto a las otras dos. En resumen, ¿cómo sería eso aplicado en ecuación? Esto que está acá es la K, ¿sí? Esto que está acá es la fórmula de energía potencial que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es K por Q1 por Q2 sobre R, ponele. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es Q sub 0 por Q sub 1 dividido la distancia de 0 a 1. A eso le tenemos que sumar Q sub 0 por Q sub 2 sobre la distancia de Q sub 0 a Q sub 2. A eso le tenemos que sumar Q sub 0 por Q sub 3 sobre la distancia de Q sub 0 a Q sub 3. Hasta ahí, si vos cortás ahí y borrás esto que está acá, tenés la energía potencial de la partícula Q sub 0. ¿Sí? Pero a eso le agregamos otra vez Q sub 1 por Q sub 2 por la distancia de Q sub 1 a Q sub 2. Después, Q sub 1 por Q sub 2 por la distancia de Q sub 1 a Q sub 3. Y finalmente, ¿qué nos falta emparejar? Nos falta emparejar estas dos. Hacemos Q sub 2 por Q sub 3 sobre la distancia de 2 a 3. Y ahí ya tenés todas las parejas posibles. Si vos haces toda esa suma y multiplicas por la constante K, lo que vas a tener es la energía potencial del sistema o la energía potencial del arreglo de cargas. ¿Se entendió? ¿Responde eso a tu pregunta? Mi profe se entendió. Genial. Entonces es muy importante lo que preguntó la compañera porque es algo que tienen que saber identificar en el examen. Por ejemplo, les pide, o sea, le da un enunciado y les pregunta calcular la energía potencial en el punto P del arreglo de cargas. Ustedes tienen que saber qué es la energía potencial en el punto P, no es la energía potencial del sistema o del arreglo de cargas. Y si les dice calcular la energía potencial del arreglo de cargas o la energía potencial eléctrica del sistema, es esto lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces es muy importante que lean bien también el enunciado, ¿sí? Para que sepan qué es lo que les pide realmente. Bueno, ahora sí, ya que sabemos lo que es la energía potencial eléctrica, podemos conocer lo que es el potencial eléctrico, ¿verdad? De lo que se trata este capítulo. El potencial eléctrico es una forma, ¿verdad?, de expresar la energía potencial de las partículas, ¿verdad? Como dice ahí, es la energía potencial por unidad de carga, ¿sí? Y su fórmula simplemente va a ser la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este potencial eléctrico? Vamos a hacer un dibujito acá para tratar de entender.
Eh, si yo tengo una partícula que tiene una carga Q, que vamos a decir que es positiva, obviamente esta partícula me genera un campo eléctrico E, que es saliente a ella, y yo puedo poner acá una partícula Q sub 0 a una distancia R. Esta distancia se mide realmente así. Una distancia R, ¿sí? Esa partícula Q sub 0 va a tener una energía potencial en ese punto. Si le llamamos punto P, entonces va a tener una energía potencial. Voy a cambiarle el nombre al punto. Punto A va a tener una energía potencial A. Ahora, ¿qué pasa si yo traigo una carga Q sub 1? Y esta carga Q sub 1 es la que yo quiero colocar acá y quiero calcular su, su energía potencial. Para no tener que calcular, ¿verdad? De nuevo o- o tener algo muy específico como sería la energía potencial de esta carga en específico en ese punto, es lo que se tiene como herramienta auxiliar el potencial eléctrico, perdón, el potencial eléctrico, que sería V sub A, vamos a llamarlo. El potencial eléctrico lo que me está diciendo es la energía potencial que yo tengo en ese punto A para una carga eléctrica Q sub 0, ¿verdad? Y con ese potencial eléctrico yo voy a poder calcular la energía potencial de cualquier carga que yo quiera colocar en ese punto. No es necesariamente la carga Q sub 0. Para que se entienda aún mejor, vamos a ponerle valores, ¿sí? Vamos a suponer que la energía potencial en el punto A, voy a poner valores para lo más básico posible para que se entienda. Es de 30 joules, ¿sí? Y mi carga Q sub 0 es de 10 coulomb. Entonces mi energía potencial va a ser 30 joules sobre 10 coulomb. ¿Esto qué me da? Me da 10 joules por coulomb en el punto A. Entonces, ¿de qué me sirve a mí este potencial eléctrico en el punto A? Si yo vengo y quiero colocar una partícula o quiero conocer el valor de la energía potencial de una partícula Q sub 1 cuya carga es de 10 coulomb, fácilmente yo puedo obtener esa energía. ¿Cómo? Multiplicando Q sub 1 por el potencial eléctrico en el punto A. Y ahí voy a hacer 20 por 3, que me va a dar 60 joules. Entonces esa es la ventaja de tener el potencial eléctrico. Así que yo con el potencial eléctrico de un punto puedo conocer la energía potencial de cualquier carga en ese punto, ¿sí? Vamos a ver mucho mejor también eso en ejercicios. Y tiene también su forma de calcularse este potencial eléctrico, que es bastante sencillo, ¿verdad? Voy a dejarle así que esto, así cuando ven otra vez el PDF, ven esa deducción. Bueno, y el potencial eléctrico tiene una unidad de medida que es un volt, ¿sí? Un volt que su abreviatura, ¿verdad? Es una B corta, mayúscula, ¿verdad? Y un volt, como vimos recién ahí en este esquemita que hice acá, un volt es igual a un joule por coulomb, ¿sí? Entonces, esas relaciones son las que ustedes tienen que saber para que también les ayude con el tema de la fórmula, ¿verdad?
yo sé que un joule es unidad de energía y sé que un coulomb es carga. Entonces yo sé que volt es un joule sobre coulomb, entonces sé que la energía potencial es igual a la energía dividido carga. Eh, Me es más fácil acordarme a mí, por ejemplo, de las unidades de medida que las ecuaciones muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo, no sé, capaz a alguien le sirva o capaz a alguien sea muy bueno memorizando esa fórmula, cada uno con la técnica que le parezca mejor. Bueno, y como también es fácil tener la energía por unidad de carga, ¿verdad? Que sería el potencial, también podemos tener el trabajo por unidad de carga, ¿verdad? Que sería dividir la expresión de trabajo por la carga unitaria, o sea, por la carga Q sub 0, y ahí vamos a tener las diferencias de potencial. O sea, que el trabajo por unidad de carga va a ser igual a la diferencia de los potenciales A y B, ¿verdad? Que esto, por ejemplo, podríamos calcular en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que teníamos el trabajo para mover la partícula alfa. Pero si nosotros agarramos y dividimos este trabajo por esta partícula alfa, por este valor, lo que vamos a tener es el trabajo por unidad de carga. Vamos a tener la diferencia de potenciales de A con respecto a B. Y ahí nosotros vamos a multiplicando el valor de la carga, una carga cualquiera, por el valor de esa diferencia potencial, lo que tenemos es el trabajo que se necesita para mover esa carga que nosotros queremos desde ese punto A a ese punto B. No necesariamente tiene que ser la carga alfa, puede ser cualquier carga que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque tenemos el trabajo por unidad de carga, ¿sí? Y esto vamos a utilizar bastante. El trabajo por unidad de carga, que es la diferencia de potenciales eléctricos, que sería la diferencia del potencial de A respecto a B, que tiene esta fórmula, ¿verdad? BA menos BB. Y el potencial debido a una carga puntual simplemente es reemplazar esta fórmula que está acá. O sea, en esta fórmula que vemos ahí, reemplazar lo que es la fórmula de la energía potencial para cargas puntuales, ¿verdad? Que vamos a hacer rápidamente si quieren. Bueno, está lo ya ahí, ¿verdad? V igual a U sobre Q sub 0. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que U es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 multiplicado por Q sub 0 dividido R y todo esto dividido Q sub 0 otra vez. Y ahí se simplifican estas Q sub 0 y nos queda esa expresión que está ahí. Es nada más que reemplazar. Pero para que quede bien claro, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a este ejercicio de ejemplo si nadie tiene preguntas. A ver si entendemos mejor lo que quiere, lo que nos quiere decir acá el capítulo, ¿verdad? Bueno, a ver si todo va bien. Sí. Bueno, bueno, el ejercicio nos está diciendo dos caras puntuales, Q1, que es positiva, ahí se ve en el dibujo, y Q2, ¿verdad? Están separadas a una distancia de 0,1 metros. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas. El punto B está a 0,08 metros de Q1 y 0,06 metros de Q2. Considere el potencial eléctrico como cero en el infinito, nos dice. Determine el potencial en el punto A, el potencial en el punto B y el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. Bueno, entonces, vamos a ir por partes. Primero que nada, nosotros tenemos
esta carga Q sub 1, que tiene esta carga, 2,4 nanocoulomb, esta carga Q sub 2, que tiene esta carga, menos 6,5 nanocoulomb. Tenemos todas las distancias. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio, vamos a ver en el punto A primero, el potencial en el punto A. Entonces, para calcular el potencial en un punto, tenemos varias fórmulas. Pero como estamos trabajando con cargas puntuales, entonces nosotros podemos aplicar la fórmula del potencial eléctrico para cargas puntuales. ¿Sí? El potencial eléctrico en A va a ser igual al potencial eléctrico en A producido por la carga 1 más el potencial eléctrico en A producido por la carga 2. ¿Sí? Eso es aplicando el principio de superposición. Ahora, el potencial en A va a ser igual a K por Q1 dividido R1, que vamos a llamarle a este R1, R1, R1A vamos a llamarlo, R1A, y el potencial en A debido a la carga 2 va a ser K por Q2 dividido R2A. Le vamos a llamar a esta distancia. ¿Sí? Si reemplazamos, esto sería potencial en A igual a 9 por 10 a la 9 por Q sub 1, que sería 2,4 por 10 a la menos 9 dividido la distancia, que ya está en metros, entonces no hace falta pasar, más, ya saqué factor común la K, menos 6,5 por 10 a la menos 9 dividido 0,05. Esto que está acá nos tiene que dar lo siguiente: menos 737 volts. ¿Sí? Ese sería el potencial eléctrico en el punto A. ¿Sí? Sencillo. Ahora, el ítem B nos pide el potencial en el punto B. Y vamos a hacer de la misma forma. El potencial en el punto B es igual al potencial en el punto B debido a la carga 1 más el potencial en el punto B debido a la carga 2. El potencial en el punto B debido a la carga 1 es K, voy a sacar ya factor común, Q1 dividido R1B, que sería esta distancia, R1B. Más, ya saqué factor común la K, entonces Q2 sobre R2B, que sería esta distancia. Entonces yo ahí escribo nuevamente 9 por 10 a la 9, todo esto multiplicado por 2,4 por 10 a la 9, menos 9, perdón, dividido 0,08, más, voy a traer esto acá porque ya no me entra, y me falta mi menos, más, menos 6,5 por 10 a la menos 9, dividido 0,06. Y esto a mí me salió menos 704 volts. Bueno, eh, ahí tenemos entonces el potencial en el punto B. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al siguiente ítem, que sería el ítem C. El ítem C nos está pidiendo el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. Entonces nosotros acá en este punto B vamos a tener una carga de 2,5 nanocoulomb que va a viajar del punto B al punto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos
que el trabajo realizado para mover una carga de un punto B a un punto A es igual al negativo de la variación de la energía potencial de B con respecto a A, ¿verdad? Ahora, si nosotros dividimos todo esto por una carga unitaria, por una carga de referencia con sub 0, lo que nosotros estamos teniendo es igual a la diferencia de potenciales, ¿sí? De B con respecto a A. Entonces, si nosotros tenemos esta relación, ¿verdad? Que ya vimos de dónde salió. Si nosotros tenemos la diferencia de potencial de B con respecto a A y multiplicamos por esta carga que es de 2,5 nanocoulomb, vamos a saber cuánto es el trabajo que hay que realizar para mover esa carga Q sub 0 del punto B al punto A. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, va a ser eh, potencial de A menos el potencial de B. O sea, el potencial de B respecto a A. Con el signo menos, entonces me queda el potencial de B menos el potencial de A. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo de B a A, tengo que multiplicar esta carga que yo quiero mover por esta diferencia de potencial. Entonces ahí me queda 2,5 por 10 a la menos 9 multiplicado por menos 704 menos 737. Ahí es donde yo voy a tener el trabajo que me sale menos más sale mayor 8,2 por 10 a la menos 8 joules. Este sería entonces el trabajo que hay que realizar para mover la carga de B de 2,5 nanocoulomb de B a A. ¿Sí? Bueno, eso es lo bueno, ¿verdad? De trabajar con el potencial, ¿verdad? Que no estás trabajando con una carga en específica, sino que es un caso general. Si yo te pido, en vez de que sea una carga de 2,5 nanocoulomb, te pido que sea una carga de 4 nanocoulomb, simplemente con la diferencia de potenciales que ya tenés, calculás el nuevo trabajo que tenés que hacer para mover esa nueva carga. ¿Sí? O sea que no es algo más general, ¿sí? Es algo más general, no es algo específico para una carga. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Nadie tiene consultas. Bueno, genial. Gracias, Verónica. Vamos a ver ahora otros conceptos que creo que ya son los últimos, que sería el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales, que es lo que vimos recién, ¿verdad? Un conjunto de cargas puntuales que teníamos una carga 1 y una carga 2, ya es un conjunto de cargas puntuales. ¿Cómo se calcula el potencial debido a ese conjunto? Y está acá, ¿verdad? Es el principio de sobreposición de carga, el potencial producido por la carga 1 más el potencial producido por la carga 2 más el potencial producido por la carga n. Y ahí se genera una sumatoria que tiene esa forma, ¿verdad? Básicamente, nosotros lo que hicimos fue K multiplicado por Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2. Eso fue lo que hicimos, que se expresa acá en esta sumatoria. Entonces,
es aplicable el principio de superposición para calcular el potencial eléctrico para cargas puntuales. Después tenemos el potencial debido a una distribución de carga continua. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una varilla, esta varilla que está acá, así como hicimos para las cargas, para la determinación de la fuerza o para la determinación del campo eléctrico, esta varilla nosotros podemos decir que está compuesta por pequeños diferenciales carga que se comportan como cargas puntuales. Y al comportarse como cargas puntuales, son aplicables las fórmulas para cargas puntuales, ¿verdad? Básicamente es esta expresión, pero con el diferencial carga que, que lo que tenemos ahí, entonces vamos a tener una integral, ¿verdad? Bueno, que básicamente otra vez es el principio de superposición, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que una integral es una sumatoria y si queremos tener en cuenta cada uno de estas pequeñas cargas, entonces es básicamente la sumatoria de los efectos que hace cada carga. Bueno, obtención del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. Una relación muy importante que, que se tiene es que el trabajo para mover una partícula del punto A al punto B es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia que se mueve esa partícula. Al momento de nosotros dividir esto entre la carga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo el trabajo por unidad de carga. Ese trabajo por unidad de carga lo que me está dando es igual a la variación del potencial eléctrico de un punto con respecto a otro. Y eso me está diciendo que es igual al campo eléctrico por la distancia que se mueve ese punto, ¿verdad? La distancia entre el punto A y el punto B. Y eso básicamente es lo que está escrito acá, ¿verdad? Pero de forma diferencial. La el potencial, la diferencia potencial del punto A con respecto al punto B es igual a la integral de, el producto vectorial, perdón, entre el vector campo eléctrico y el vector de desplazamiento que tenemos ahí. Si se desarrolla el producto vectorial, entonces tenemos ahí el coseno, ¿verdad? No es el producto vectorial, perdón, el producto punto, producto escalar, perdón. Bueno, y básicamente podemos utilizar de esta forma si es que tenemos cargas puntuales o de esta forma, ¿verdad? Si es que eh, esa distancia, esa distancia de no es algo fijo, sino que es algo diferencial. Entonces podemos tener ahí esa expresión integral, ¿verdad? Bueno, y de ahí es donde sale una nueva unidad para el campo eléctrico. Nosotros teníamos que la unidad del campo eléctrico era Newton sobre Coulomb. Pero al despejar de acá tenemos que esto es volt, esto es unidad de campo eléctrico y esto que está acá es metro, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico nosotros podemos decir que es igual a un volt por metro, ¿verdad? Y como nosotros sabíamos, el campo eléctrico también se mide en Newton por Coulomb, ¿verdad? Entonces hay otra semejanza más que tenemos. Bueno, vamos a ver este ejercicio para, para terminar. Después se van a quedar con los otros ejercicios que son, vamos a decirle, ejemplos y un poco también para que se ejerciten. Son ejercicios que creo que no están en el ejercitario de la cátedra en sí. Entonces también si por ahí se llegan
bueno, no sé, son demasiado cracks y terminan de hacer todos los ejercicios del ejercitario, tienen también más ejercicios acá. Yo les recomiendo eh, hacer unos cuantos del ejercitario y después hacer los ejercicios que están acá, ¿verdad? Porque más que nada van a tener resueltos y traten de hacer sin mirar, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, ya les mostré, ya está todo resuelto, ya que me olvidé de borrar. Pero vamos a resolver ahora nosotros de cero, ¿verdad? Eh, pero yo les recomiendo que hagan unos cuantos del ejercitario, ¿verdad? Capaz al comienzo les resulten muy sencillos, pero son ejercicios que sirven como base para los complicados, ¿verdad? Que son los ejercicios sencillos que yo también estoy resolviendo ahora, que sirven como base para ejercicios complicados. Y acá más adelante van a encontrarse con ejercicios que, que acá como dice, por ejemplo, modo examen, ¿verdad? Que son ejercicios de años anteriores que, que fácilmente pueden llegar a salir otra vez o no exactamente iguales, pero sí del mismo tipo. Eh, que obviamente todo esto yo le estoy pasando así sin resolver, pero más adelante ya le voy a pasar resuelto para que tengan ahí una forma de comparar y si es que no resolvieron todavía, tengan ahí, si es que se trancan, una forma de resolver, ¿verdad? Creo que está todo resuelto también en los videos de las clases pasadas, entonces creo que ustedes ya tienen ya también, yo había enviado en el grupo, entonces pueden ver ahí la explicación si es que algo no les convence y no les, no le entienden. O si no, me escriben a mí a WhatsApp. Hubo dos o tres compañeros que esta semana full me están escribiendo. Eh, Algo que les quiero aclarar, no sé si están acá los compañeros, ¿verdad? Pero si no les respondo, tienen que ser pesados nomás conmigo. Yo, si no les respondo, no es porque no les quiera responder, sino porque estoy a full en el laburo, ¿verdad? Y muchas veces se me pasa, queda muy atrás ya su chat, ¿verdad? Su pregunta, entonces a veces ya después me olvido. Entonces tienen que romperme nomás la bola. Yo a partir de las 6 ya estoy en mi casa. Envíenme ojitos, no sé, algo para que me acuerde. Y así tipo les respondo también, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este para terminar, ¿verdad? Que dice una carga eléctrica Q se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea o varilla delgada de longitud 2A. Determine el potencial en el punto P a lo largo de la bisectriz perpendicular de la varilla a una distancia X de su centro. Y básicamente acá el dibujo ya nos está medio resolviendo el ejercicio. Tenemos nosotros una varilla de longitud 2A, ¿verdad? Que nos pone un eje, va hacia este lado y A hacia este lado. Y nos pide calcular el potencial en este punto P, ¿verdad? Que está a una distancia X del centro de la varilla, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el potencial. Nosotros sabemos que el potencial es igual a la K por la carga dividido la distancia del punto donde queremos determinar nosotros el potencial a la carga Q, ¿sí? Pero como tenemos nosotros un elemento lineal en el cual la carga eléctrica se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de la varilla, lo que nosotros tenemos no es una carga puntual, ¿sí? Es una carga lineal, pero podemos considerar que esta carga lineal está compuesta por infinitos puntos. Entonces, como se ve ahí en el dibujito, el enunciado, o sea, el dibujito ya te considera acá un pequeño diferencial carga. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta fórmula, pero de manera diferencial, e integrar para poder determinar así el potencial eléctrico, ¿verdad? Ahora, algo que a mí me gusta mucho hacer
para no confundirme en este tipo de integrales que se ven mucho en lo que es física 4. Cuando tengo una integral, lo primero que tengo que mirar es qué es constante y qué es variable. Y acá yo tengo constante, esta acá. Tengo como variable mi diferencial carga, obviamente. Y después tengo la R, que no sé si es constante, no sé si es variable. Entonces voy a mirar mi dibujo y voy a analizar para diferentes casos. Para el caso en el que se ve en la imagen, tengo que esta es mi R. Pero ¿qué pasa si yo tengo que considerar este diferencial carga? Esta va a ser mi distancia, si es que se dibuja bien, ¿verdad? Esta va a ser mi distancia. Vamos a suponer que es recto. Y esta R nos va a ser igual a esta otra R, que vamos a llamarle R'. No es la misma. ¿Sí? Geométricamente ya sabemos que no es la misma. Entonces, para cada diferencial carga, yo voy a tener un valor distinto de R. Entonces, esta R es variable. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo una integral, la cual tengo dos variables. Obviamente, de esa forma yo no puedo resolver la integral. Yo lo que tengo que hacer es hacer cambios de variables. ¿Para qué? Para que mi integral se encuentre todo en función a una sola variable. Y ahí vamos a poder resolver esa integral. Bueno, entonces la primera forma de hacer esos cambios de variables es mediante relaciones geométricas. La otra forma de hacer ese cambio de variable es mediante razones físicas, relaciones físicas, perdón. Y como se ve ahí en el dibujo, ya me da una relación que es la relación geométrica, que me dice que R es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Ahí yo qué es lo que estoy haciendo, estoy poniendo todo en función de esta x y de la y, ¿verdad? En este caso, la x es algo constante porque es en el punto P, ese punto P siempre está ahí, la x siempre va a ser igual. Pero esta y es variable, esta y es esta distancia y esa distancia es variable porque para cada diferencial carga yo voy a tener otro valor de y. Entonces tengo que tratar, como ya tengo la distancia r en función de y, tratar de poner la carga, el diferencial carga, en función de y, ¿verdad? En función de diferencial y. ¿Verdad? Bueno, y algo que me dice ahí el enunciado es muy importante, dice que está distribuido uniformemente a lo largo de la línea o de la varilla. Entonces, al decirme que está distribuido a lo largo de la varilla y está de manera uniforme, yo tengo una distribución de carga lineal, lambda. Y si yo me acuerdo, lambda es igual a la carga dividido la longitud. ¿Sí? En este caso, mi longitud yo puedo medir en el eje Y, en el eje Y, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que el diferencial carga, o sea que lambda es igual al diferencial carga dividido el diferencial Y, ¿verdad? Que sería eh, esa longitud del diferencial carga, ¿verdad? Cada diferencial carga tiene una longitud que es igual al diferencial y. Entonces eso es igual a lambda, ¿sí? Entonces ahí yo tengo una relación física que el diferencial carga es igual a lambda por el diferencial i. Entonces yo ahí ya tengo la r en función a i y la carga en función a i. Y este valor de lambda yo puedo determinar por qué, porque me da, o sea, yo sé que la carga es Q, vamos a decirle, ¿verdad? O sea, yo sé que la carga eléctrica es Q, este que está acá, Q mayúscula, entonces voy a poner en mayúscula. Yo sé que la carga total es Q y sé que la longitud total es 2A. Entonces, ese es el valor numérico
de mi lambda, Q sobre 2A. Entonces yo ahí puedo decir que el diferencial carga es igual a Q mayúscula sobre 2A por el diferencial I. Y con esto yo puedo reemplazar en mi integral. Yo tengo que el potencial es igual a la integral de K por diferencial Q, que es Q sobre 2A por diferencial I, y esto dividido R, que es X cuadrado más Y cuadrado. Si yo saco todo lo que es constante de la integral, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener K por Q sobre 2A, y esto multiplicado por la integral de diferencial I sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Exactamente. Y esta integral yo ya tengo todo en función a una sola variable, que es la variable Y, porque X es constante. Una vez que yo tengo ya todo en función a una sola variable, lo que hago es poner mi límite de integración. Y como yo estoy en, como mi variable es Y, ¿verdad? O sea, mi variable es el eje de ordenadas, yo tengo que recorrer toda la longitud de la varilla. Y para recorrer toda la longitud me voy a ir de menos A hasta A. Porque este punto de acá se encuentra en la coordenada Y igual a menos A. Y este punto que está acá se encuentra en la coordenada Y igual a A. Entonces yo voy a irme de menos A hasta A. Bueno, y ahí es resolver la integral, que es una integral directa, que en este caso, o sea, es algo, es literal, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que acordarnos, ¿verdad? La integral directa. Pero en los exámenes y generalmente en la mayoría de los ejercicios van a tener valores numéricos. Entonces yo les recomiendo tener, ¿verdad?, la calculadora que ya te resuelve los integrales. Entonces ahí ustedes cargan directamente la integral. No se preocupan de estar resolviendo la integral o de estar eh, recordándose estas integrales directas. Aunque generalmente la más complicada de todas es esta. La siguiente, integral de coseno, integral de seno. Esas tres tipos de integrales son las que siempre salen en física 4 y van a darse cuenta a medida que vayan haciendo los ejercicios, ¿verdad? Así que muy complicado tampoco es. Si es que no tienen esa calculadora, no pasa nada. Esta es la única integral por ahí que se van a tener que aprender de memoria. Bueno, ahí se tiene ya resuelta la integral y este sería el valor de la diferencia de potencial. Obviamente podemos desarrollar esto eh, para que quede más lindo, ¿verdad? 2a por logaritmo natural de x cuadrado más a, y eso va a ser menos logaritmo, y diferencia de logaritmos yo puedo simplificar otra vez. Bueno, voy a desarrollar bien para que no se confundan, ¿sí? Raíz cuadrada, x cuadrado más a cuadrado, estaba haciendo toda mi cabeza más, pero, y esto hay que restarle logaritmo natural de x cuadrado más a cuadrado menos a. Ahí está. Y esto se simplifica otra vez porque es una diferencia de logaritmos en raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más a sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado menos a. Y ahí está, ejercicio resuelto. Así de sencillo. Bueno, entonces, esta es una de las formas de aplicar la fórmula de
de energía potencial, perdón, para distribuciones lineales de cargas. ¿Sí? Ya vimos para cargas puntuales, ahora vemos para distribuciones lineales de carga. ¿Sí? Lo que hay que hacer es utilizar la fórmula, pero de manera diferencial, ¿verdad? Y resolver la integral de la manera que les dije. Vean que es constante, vean que es variable y poner todo en función de una sola variable para poder resolver la integral. Ese es el camino, la clave para resolver cualquier integral de física 4. Y yo les voy a romper las bolas cada vez que tengamos una integral. Vamos a resolver de esa forma y van a decir que no puede ser que sea todo se resuelva de la misma forma. Es que es así. ¿Sí? Bueno, tienen los ejercicios acá que con las herramientas que vimos hoy van a poder resolver, ¿sí? Si se traban en alguna parte, escríbanme por WhatsApp o escríbanme en el grupo. Si no les respondo en el grupo, escríbanme por privado. Sean rompebolas conmigo, yo no tengo ningún problema. Llámenme si quieren, yo les voy a atender. Eh, yo no quiero que se queden con las dudas. Tienen muchos ejercicios para hacer. No se desesperen si no hacen todos, porque no van a salir todos en los exámenes, ¿sí? Si ustedes hacen lo que están en el ejercitario, ya está súper bien. Si hacen los ejercicios que están acá en este cuaderno, van a ser unos dioses en física 4. Yo les voy a pasar todos estos que están acá, todos estos que están viendo, les voy a pasar resueltos. ¿Sí? Traten de resolver eh, ustedes solos. Si se traban en algo, pueden ver. Y si se traban otra vez en el resuelto, pueden ver los videos. Y si se traban otra vez en los videos y tienen una duda existencial de por qué así es su vida, me pueden escribir en un matan a mí, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Dejamos hasta acá la clase. ¿Tienen algún ejercicio de los capítulos pasados? Ah, algo que quería ver con ustedes. Bueno, vamos a cerrar primero la clase y después vamos a ver la clase de repaso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a todo lo que vimos? No, profe, se entiende. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces la próxima clase.